¿Cuándo se acabará el mundo? Es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hemos hecho alguna vez. O se la hemos hecho a alguien porque consideramos que tiene una respuesta, tiene una fecha o alguna señal cercana hacia ese acontecimiento. Para muchos el mundo nunca se va a acabar. Cuando hablamos de profecías, las profecías hablan de un final, muestran señales de aquello que sucederá en ese tiempo-espacio llamado el fin del tiempo. En los últimos años, décadas podríamos hablar, se han visto muchas señales que hablan algunas profecías, como guerras, pestes, movimientos del clima, situaciones políticas, económicas, que algunas de ellas han estado registradas en estos documentos ancestrales, y esto es suficiente para que muchos hayamos pensado que ese tiempo se acerca. Por un lado, muchos dan fechas y se han equivocado en incontables ocasiones. Y hay muchos otros que no dan fechas porque consideran que no es adecuado hacerlo. Este tema siempre es muy interesante y se pueden sacar muchas reflexiones. Quiero leer junto a ustedes un artículo que me pareció muy llamativo. Vamos a leerlo y luego hacemos una conclusión y una reflexión acerca de este punto. ¿Cuándo se acabará el mundo? Es la pregunta que muchos hoy en día, en la actualidad, al ver tantas señales o situaciones, es algo que se viene a la mente, ¿no? Una duda, un cuestionamiento que la humanidad en general se ha hecho. Pronósticos científicos, profecías y otras cuestiones. El ser humano lleva cientos de años haciéndose la misma pregunta: ¿cuándo llegará el fin del mundo? ¿Cómo será el momento en que el planeta colapsará y nos extingamos definitivamente? Y hay quien, mediante visiones milenarias o presuntos pronósticos científicos, puso fecha a ese final. Algunos ponen fechas, lo que reflexionábamos ahorita. Lo cierto es que hasta el día de hoy ninguna de esas fechas ha sido correcta. El Apocalipsis de San Juan. En el Imperio Romano ya hubo diversas profecías sobre el fin de los tiempos, pero el Apocalipsis de San Juan o el libro de las Revelaciones es quizás el texto bíblico más influyente sobre los signos que anunciarían el fin del mundo. Sin embargo, no incluye una fecha concreta de ese Armagedón. Cuando se habla del fin del mundo, es inevitable pensar en el libro de Apocalipsis, porque se ha generado una idea y una propaganda alrededor de este documento que, bueno, incluso muchos le tienen pánico por las cosas que dice. Los mayas tenían fecha de finalización para el planeta, pero, según la interpretación más extendida del calendario maya, el mundo se iba a acabar en diciembre de 2012. Pero aquí seguimos. Hay quien aclara que los mayas hablaban del fin de un ciclo y el comienzo de otra era, no del final definitivo de la raza humana. Eso fue una falsa interpretación en ese momento del 2012 de esa cuenta larga del calendario maya. Ellos no hablaron de que en esa fecha se iba a acabar el mundo, ni mucho menos. Como dice ahí, hablaban de un cambio de ciclo. Pero también está el otro punto, y es que el calendario que utilizamos actualmente, la mayoría de países del mundo, que es el gregoriano, está desfasado en el tiempo. Es decir, realmente no estamos en el año 2023. Hay un desfase muy complicado de calcular y eso ha hecho aún más complejo el tema de ubicarnos en el tiempo. Por eso quizás en el tema de los mayas ese desfase también enredó muchísimo la cosa. Seguimos por acá. El fin del mundo o Ragnarok, según los vikingos. También hubo quien interpretó las leyendas de la civilización vikinga sobre Ragnarok, la batalla del fin del mundo, poniendo como fecha de finalización del planeta el año 2014, y tampoco sucedió. El cometa Halley desató el pánico en 1910. El cometa Halley, cuyo paso iluminó el cielo en 1910, provocó una oleada colectiva de histeria y miedo al fin del mundo. Según recuerda Wired, el astrónomo francés Camille Flammarion sostuvo en medios como The New York Times que el paso del cometa, el gas cianógeno, impregnaría la atmósfera y posiblemente extinguiría toda la vida en el planeta. Eso fue una proyección que se hizo supuestamente, que este cometa destruiría el planeta y por lo tanto llegaría el fin del mundo, y obviamente nunca sucedió. El temido año 2000. Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo
que se decía que se iba a acabar el mundo por un ataque cibernético o algo parecido, o por una guerra. Y bueno, muchos pensaban que ese año iba a llegar porque era el milenio. Y otras veces simplemente basta con una cifra redonda para desatar cierto miedo. Sucedió en el año 2000, pero ni siquiera se produjo el colapso de computadoras y material cibernético que ciertos expertos presagiaron a cuenta de lo que se denominó efecto 2000. Las máquinas y los seres humanos comenzaron tranquilamente el siglo XXI. Nada ocurrió. Un bestseller que predijo un fin del mundo fallido. Y otra profecía del siglo XX, la que hizo en un libro 88 Reasons Why the Rupture Will Be in 1988. Tengo un inglés fatal. El ingeniero de la NASA e investigador bíblico Edgar Whisenant, el rapto, metáfora evangelista del fin de los tiempos, se produciría en 1988, según lo que predijo este señor. Edgar Whisenant vendió casi 5 millones de libros y el mundo no se acabó. Bueno, el mundo no se acabó, pero lo que sí se acabó fue la pobreza del señor Edgar Whisenant, porque vendió bastantes libros y lo hizo porque el libro trataba de un tema que mueve mucho las pasiones, ¿no? Y el interés humano en el tema de los tiempos, ¿no? De las profecías, del fin del tiempo. Esto llama mucho la atención porque es como el morbo de saber la fecha, el morbo de saber lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Entonces eso impacta bastante, atrae bastante, y cuando hay libros, noticias, videos que hablen acerca de este tema, pues uno le interesa saber. Aunque la gran mayoría de informaciones, ya vemos por ejemplo este libro, son falsas. El fin del mundo que viene, la predicción de Newton. No solo visionarios o profetas pronosticaron el fin del mundo, también hay científicos que hablaron sobre este asunto. El mismísimo Isaac Newton en la Ilustración puso fecha al fin del mundo, 2060, pero según recoge un artículo del Daily Mail, no se trataba de un cálculo científico, sino basado en textos religiosos. Aquí Newton hizo una predicción, bueno, podríamos decir que está por cumplirse, ¿no? 2060, todavía faltan bastantes años. Así que hay que ver de aquí a allá. Pero bueno, esto fue una apreciación de Newton basado en textos religiosos que poco sustento tiene, obviamente. Una predicción apocalíptica basada en la ciencia con fecha muy concreta. Ojo con el dato. Pero sí ha habido estudios científicos que han tratado de calcular cuándo llegará el desenlace definitivo. En 1960, un artículo en la revista Science titulaba Día del Juicio Final, viernes 13 de noviembre de 2026. El tema del viernes 13 también tiene todo un misticismo alrededor. Se cree que ese día, cuando cae esa fecha, ¿no? Los viernes pasan cosas malas. Y en este caso sería en el 2026. Estamos a 3 años. Se explicaba así: en esta fecha la población humana se acercará al infinito si crece como lo ha hecho en los últimos 2 milenios. Aquí, según esta predicción, explica es por la sobrepoblación, ¿no? Por el crecimiento, supongo, y llegaríamos al final por un colapso en el 2026. Falta poco tiempo, pero siendo objetivos, es poco probable que esto se cumpla. El colapso tecnológico del año 2038. También hay otro cálculo que pronostica un colapso tecnológico en el año 2038. En esa fecha, supuestamente, la programación de numerosos aparatos quedará obsoleta y no podrán reiniciarse, quedarán sin funcionamiento. Claro que después del fiasco del efecto 2000, que no detuvo la maquinaria tecnológica, resulta poco creíble tal peligro. Así fue en el 2000, se creyó que iba a haber un colapso de toda la tecnología, las computadoras, y no pasó nada de eso. Año 2038, faltan algunos añitos, pero obviamente estos son predicciones que impulsan más lo que es el sensacionalismo que la realidad. El asteroide que colisionaría con la Tierra en el 2068. Esto es un clásico, ¿no? Asteroides que chocan contra la Tierra no puede faltar en estos escenarios catastróficos. Luego está el miedo a que un gran asteroide impacte contra nuestro planeta y lo destruya. La posibilidad existe y algunos cálculos científicos apuntaron a que el asteroide Apophis iba a impactar contra la Tierra en 3 posibles fechas: 2029, 2036 o 2068.
La NASA, tal y como informó la BBC, corrigió dichos cálculos. En los próximos 100 años, Apophis no es una amenaza. Después, aún no se sabe. Lo cierto, y lo hemos dicho varias veces acá cuando hemos hablado de algunas de las señales que hablan las profecías, el tema de los asteroides es algo más común de lo que la gente piensa. En el planeta caen asteroides con regularidad, obviamente pequeños, que no afectan la vida en el planeta, y en otros tiempos, en otros momentos, sí han caído asteroides más grandes que han hecho un impacto. Y esos son procesos naturales, sobre todo en las primeras eras de nuestro planeta caían con más frecuencia asteroides grandes para ir amoldando las condiciones del planeta. Eso contribuyó. Una vez aquí se da todo el equilibrio de los elementos y de las condiciones para el desarrollo de una vida humana, ese fenómeno o ese proceso de impacto de grandes asteroides ya no es necesario. De hecho, el diseño del sistema solar evita que grandes asteroides choquen contra los planetas más pequeños, porque estos asteroides grandes son absorbidos por la fuerza de atracción de los planetas más grandes como Júpiter, por ejemplo. Por eso tiene tantas lunas Júpiter. Entonces, el diseño, el modelo evita esto. Ahora, que en el marco de un proceso de movimientos o de purificación de un planeta que se está renovando y de una humanidad que está llamada también a hacer ese mismo proceso de cambio y transformación, que puedan caer asteroides 1, 2, 3 de un impacto más o menos fuerte, pues es completamente probable. Pero la señal protagónica de esos eventos finales que van a causar todo el proceso de transformación no será un asteroide como tal el protagonista. Será un elemento más dentro de todos los elementos que sucederían. Esto, por supuesto, es una interpretación mía, no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Yo lo digo o lo entiendo así por el estudio que he hecho de la gran mayoría de profecías que he tenido la oportunidad de leer, de estudiar, de repasar. Y bueno, la conclusión que saco es que, digamos que de las señales más importantes o más determinantes en ese momento, pues no aparece un asteroide protagónico, como muchos dicen que el fin del mundo, como por ejemplo el extracto de esta nota, habla de que un asteroide pueda destruir el planeta Tierra. Eso no va a suceder. La Tierra no va a ser destruida por un asteroide. ¿Que van a chocar? Sí, claro. ¿En qué año exactamente? No se sabe porque la ciencia puede predecir hasta cierto punto. Ya más adelante las probabilidades pueden aumentar. Pero el planeta no se va a destruir por un asteroide. De eso podemos estar tranquilos. El fin del mundo será entre 3797 y 4011. ¿Quién dijo esto? Esto es una profecía sobre un lejano fin del mundo. Eso es lo que hizo Nostradamus en sus intricados escritos que dan pie a interpretaciones diversas. El visionario del siglo XVII no era optimista, todo eran desgracias en sus vaticinios. Bueno, Nostradamus dejó varios mensajes y profecías interesantes. Algunas se han cumplido, otras está por verse. Pero Nostradamus hoy en día se ha convertido como la Biblia, ¿no? Da para todo. Sucede algo y alguien por allá saca una supuesta cuarteta o dibujo de Nostradamus y dijo, no, eso ya lo había dicho Nostradamus. Entonces se convirtió el mensaje de Nostradamus, desafortunadamente, como un mensaje profético interesante, pasó a ser a una cuestión de amarillismo, ¿no? Cada año que finaliza, entonces sacan profecías de Nostradamus para el año que viene, cosas destructivas, y a eso han reducido Nostradamus. Y no solamente Nostradamus, sino también la búlgara Baba Vanga. A ellos dos lo colocan como los visionarios que predijeron todo, ¿no? Las informaciones de ellos dan para haberlo predicho todo. Y ahí se desdibuja el verdadero mensaje. Da Vinci incluyó una profecía apocalíptica en uno de sus cuadros. Leonardo da Vinci también quiso dejar constancia de cuál sería la fecha del fin del mundo y lo hizo a su manera, incluyendo un mensaje cifrado en medio de uno de los cuadros más célebres. Supuestamente este es uno de los que muestra su rostro, ¿no? Un autorretrato. Y las obras de Da Vinci tienen muchos códigos, tienen símbolos. Bueno, recordemos que Da Vinci perteneció
al tema de sociedades secretas desde la antigüedad. Y ellos se manifiestan mucho con su simbología, dejan mensajes encriptados y por lo general estos mensajes no son positivos. Da Vinci fue un personaje que trabajó para la élite, para las élites desde la antigüedad, y la prueba está en que los inventos de Da Vinci, los supuestos inventos, fueron la base para lo que hoy son las armas bélicas, las armas de guerra, con las que hoy pues se están matando en todo el mundo los ejércitos. Entonces él fue el precursor y bueno, ya ahí sabemos para quién trabajó. Fecha concreta del Apocalipsis oculta en la Última Cena, esta también de Da Vinci. El mundo, según Da Vinci, se acabaría el 21 de marzo del 4006 y pereceremos en un nuevo diluvio universal, lo reveló la investigadora vaticana Sabrina Sforza Galizia, quien declaraba al diario británico Express: hay un código Da Vinci, pero no es el que popularizó Dan Brown. La fecha era deducida de varios símbolos presentes en el cuadro traducidos a números. Bueno, según el estudio de esta investigadora del Vaticano, el mundo se acabaría en el 4006, o sea que falta bastante. No estaremos por acá para presenciar eso. Pero bueno, estos son apreciaciones, cálculos que ellos hacen que no entendemos muy bien de dónde los sacan. Bueno, aquí aparece Baba Vanga, que no puede faltar en este tipo de noticias. Baba Vanga, visionaria búlgara del siglo XX, es otro clásico de las profecías. Ahí queda su pronóstico, que sería entre 5478 y 5480. En ese lapso de 2 años podría llegar el fin del mundo. Ahí esta predicción todavía falta muchísimo más, según Baba Vanga. Y bueno, la nota termina con un mensaje: fe en el futuro. El milenarismo, las teorías apocalípticas son propias de tiempos convulsos y difíciles. Y sin embargo, el ser humano ha demostrado una y otra vez su capacidad de supervivencia. De momento, aquí estamos, en pie sobre este planeta y confiando en que en el futuro exista. Y el futuro existe, solo que no es tal cual como lo imaginamos. Es un artículo interesante sobre diversas fechas, diversos pronósticos, profetas, visionarios que han intentado colocar una fecha al fin del mundo. E históricamente el ser humano ha tenido esa duda, ¿no? ¿Cuándo llegará el fin de lo que conocemos como mundo o como vida sobre este planeta? Diversas profecías se han dejado y cada que llega una fecha o sucede un evento mundial que logra llamar nuestra atención, pues muchos aseguran que llegó el fin. Por ejemplo, hace casi 3 años con el tema de la pandemia. Supongo que en el tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial mucha gente pensó lo mismo. En el año 2000, bueno, ya vimos muchos casos que decía el artículo. Pero en estos tiempos más modernos hay momentos donde la cosa se ha intensificado un poco más. Me refiero a ese sensacionalismo y en muchos casos amarillismo de presagiar, ¿no?, ese fin del mundo, de poner fechas en noticieros, en videos de YouTube, en las redes sociales. Y yo creo que eso en gran parte ha sido por el internet. En el internet pues se hace de todo, ¿no? Se publica lo que la gente quiera, sea verdad, sea mentira, datos falsos, videos, artículos, noticias amarillistas que buscan más que dejar una verdad, lo que buscan es despertar el sensacionalismo, ganar likes, interacciones y con eso obviamente en muchos casos dinero. Y el internet se ha vuelto eso, una cantidad de información desmedida, en muchos casos que no se controla, y uno navega por el internet y recibe de todo tipo de información. Y en muchas ocasiones no filtramos y nos dejamos contagiar por muchas de estas cosas, ¿no?, que suceden a diario y que nos entregan una visión distorsionada de la realidad. Cuando hablamos del fin del mundo, las profecías hablan del fin del tiempo. Y resulta que el fin del tiempo es pasar de un estado, de una dimensión a otra. Esto es algo que ha ocurrido muchas veces sobre el planeta Tierra. Nuestro planeta es un ser vivo que cambia, se transforma, no siempre ha sido igual. Y hay momentos donde tiene cambios más fuertes y hay otros momentos donde los cambios son más paulatinos, más lentos, se va adecuando, se va transformando.
En esos momentos de cambios más fuertes es donde han desaparecido y surgido civilizaciones humanas. Se ha perdido el rastro de algunas y ha quedado memoria de otras, porque han sido movimientos fuertes, cataclísmicos, movimientos de los elementos que han borrado todo aquello que está sobre la superficie. Pero si nosotros notamos esos movimientos históricos, esos cambios de ciclos históricos que incluso científicamente se han comprobado, algunos de ellos, como en esos procesos de reconfiguración del planeta, ¿no? De movimientos de placas tectónicas, de rastros que hay de grandes inundaciones y demás movimientos fuertes, lo que podemos notar es que si bien han desaparecido registros históricos, la humanidad ha permanecido. Es decir, estos cambios se dan no para extinguir la vida sobre el planeta, sino para impulsarla a una nueva dimensión. ¿Qué es lo que desaparece? ¿Qué es lo que deja de ser? Las estructuras, el mundo, los sistemas, las corporaciones, las construcciones, ideologías, todo aquello que surge de la invención humana, pero ojo, aquí hay un componente importante. Todo lo que nosotros construimos sobre el planeta ha estado influenciado desde hace muchísimo tiempo por fuerzas contrarias a la vida. Aquí lo hemos denunciado muchas veces. Entonces, la forma en que nosotros construimos, la forma en que nosotros nos desarrollamos, en que interactuamos, la forma en que percibimos la espiritualidad, la forma en que nos entretenemos, la forma en que nos educamos, la forma en que nos reproducimos, todo tipo de interacción humana ha estado influenciada por estas fuerzas contrarias a la vida. Y estas fuerzas contrarias a la vida, estos invasores, estas élites que desde hace mucho tiempo controlan y dominan y son las que dirigen las riendas del destino humano sobre este planeta, gracias a esa influencia el ser humano ha construido un mundo, o ellos han construido un mundo para que el ser humano se desarrolle en ese ambiente antinatura, porque el ambiente natural nos lo da el planeta. Entonces, el desarrollarnos en ese ambiente antinatural provoca que la raza humana se desconecte de la vida. Y por lo tanto, esa desconexión de la vida termina afectándonos a nosotros, pero también termina afectando al planeta, a los ciclos naturales del planeta. Por lo tanto, el planeta, al verse afectado, tiene que recuperar su equilibrio, tiene que recuperar sus condiciones naturales. ¿Y cómo lo hace? Pues moviéndose, cambiando de dimensión, elevando su vibración, transformándose. Por lo cual, todo aquello que no esté acorde a esa nueva dimensión a la que se dirige el planeta Tierra, deja de ser, perece, como ocurrió en el pasado. Pero ¿qué es lo que desaparece? Pero repito, ¿qué es lo que desaparece? El mundo construido sobre el planeta. Un mundo desconectado de las leyes naturales de la vida. Un mundo forjado y construido por fuerzas negativas que manipularon al hombre terrestre y de paso construyeron ese ambiente, ese sistema para controlarnos. Eso es lo que desaparece. Todo aquello que va en contra de la vida y la naturaleza. Entonces, una cosa es el mundo y otra cosa es el planeta. El planeta es la condición original, los pájaros, los ríos, los mares, las plantas, los ciclos, toda la vida que hay en él. Eso es el planeta. Eso no perecerá, eso permanecerá. Por eso pensar que todo será destruido, que va a explotar, que va a caer un asteroide, no va a ser así. El planeta permanecerá el tiempo necesario para el desarrollo de esta humanidad. El mundo, claro, el mundo sí tiene su tiempo contado. Todo aquello que va en contra de la vida original de este planeta. Eso es lo que deja de ser. Entonces, cuando las profecías hablan del fin del tiempo, del fin del mundo, lo que acaba es eso. No acaba la vida, no acaban las plantas, no acaban los animales y no acaba el ser humano. A que muchas personas pueden perecer, claro, pero perecerán las personas que vivan conectadas al mundo, que vivan apegadas a él. Las personas que, por ejemplo, en medio de un terremoto, prefieren quedarse dentro de sus casas
para no perderlo todo y se les cae encima la casa. Las personas que viven cerca a un río que se desborda, que no huyen de ahí por quedarse con sus pertenencias y se las lleva el río. Ahí el planeta no tiene responsabilidad. Somos los seres humanos que en nuestro albedrío tomamos malas decisiones y en muchos casos, desafortunadamente, el efecto es perecer. Pero no es algo que el planeta haga para destruir al ser humano. Es algo que es necesario para avanzar, para impulsar, para renovar. Entonces hablan las profecías del fin del tiempo y un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, como hablaban los mayas, un nuevo mundo, un nuevo planeta. Por eso, el tiempo futuro o lo que va a venir es un tiempo pletórico, rebosado de vida, de una nueva humanidad y un nuevo mundo sin la influencia de ese sistema negativo que hasta ahora nos ha gobernado. Entonces, quien logra comprender esto, anhela el fin del mundo para que venga lo nuevo. Quien no comprende esto, le teme al fin del mundo, porque van a desaparecer las ciudades, va a desaparecer el dinero, van a desaparecer las religiones, van a desaparecer todos los sistemas. Y como estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo, en este sistema, que lo defendemos a muerte, pues eso nos preocupa y nos llena de temor. Pero inevitablemente va a ocurrir. Ahora, el tema de fechas, de colocar un fin del mundo, de colocar un día de calendario exacto, cuando vaya a ocurrir, o un año exacto, ahí es donde nos hemos equivocado. Porque esto no es de fechas. Porque primero, los calendarios están desfasados. Segundo, las profecías se dictaron con señales, más no con fechas. Y tercero, ¿quién puede conocer el tiempo del planeta? El tiempo exacto en que se va a mover, el tiempo exacto en que esto va a ocurrir. Seguramente si estuviéramos más conectados a él, pudiésemos presentirlo. Pero como vivimos en desconexión, estamos como al azar, ¿no? Esperando el momento a que llegue. Y nadie podrá saber el día o la hora, como dice por allá una cita bíblica. Entonces, todo aquel que coloque fechas para esos acontecimientos se va a equivocar, así como se han equivocado todos en el pasado. Ya vimos varios ejemplos. ¿Qué sí podemos hacer? Si estudiamos, por ejemplo, el mensaje profético y las señales que hablan de ese tiempo, podemos aprender a identificarlas cuando estén sucediendo. No aprender a anticiparnos y decir, no, en 3 años, 4 años va a suceder tal cosa. No, porque así no funciona. Yo estudio, comprendo y cuando veo la situación, identifico. Y al identificarla, puedo ubicarme si estamos un poquito más cerca o si falta todavía muchísimo más. Es el ejercicio más sano que podríamos hacer y siempre en constante preparación. ¿Que van a venir situaciones complejas? Hombre, ya estamos viviendo algunas. No vivimos en el país de las maravillas en este planeta. Guerras, enfermedades, movimientos muy fuertes del clima. Vivimos azotados por eso. Y esto se va a recrudecer, se va a empeorar. Eso es una realidad. Y esto no es un discurso para meter miedo o sensacionalista. No, es una realidad que vamos a vivir como humanidad porque lo hemos vivido en el pasado. Y ahí están los registros históricos y científicos de muchos momentos donde el planeta ha cambiado su dimensión, su configuración, pero la humanidad ha permanecido y vamos a permanecer, pero en unas condiciones mucho mejores. Habrá que pasar un trago amargo, seguramente para la gran mayoría, pero eso será momentáneo. Es necesario que esas situaciones acontezcan, porque si eso no pasa, nunca vamos a despertar. Es necesario ser sacudidos para despertar del sueño profundo y entender que la vida real no es esta que estamos viviendo. En conclusión, no hagamos caso a las fechas, hagamos caso a las señales. Y para entender las señales, comprender las señales, hay que estudiarlas, hay que conocerlas, pero sobre todo sentirlas. Entre más nos preparemos interiormente, mentalmente y físicamente, las podremos comprender e identificar de una manera más certera. Y de esa forma se nos va quitando el miedo,
el sensacionalismo, el amarillismo de todas estas situaciones. Y esto a la larga nos equilibra, nos va tranquilizando y ya no prestamos tanta atención a todas estas situaciones o noticias que, bueno, hablan de ese fin del mundo que parece de Hollywood. Pero la realidad es totalmente diferente. Esto es un tema muy interesante siempre para hablarlo, para reflexionarlo, para compartirlo, ¿no? En los espacios y con personas que se pueda dialogar. Siempre tendremos la duda, siempre estará la incógnita en muchos. ¿Cuándo será? ¿En qué fecha será? Y no habrá fechas, pero sí habrá señales. Y solo quienes puedan identificarlas plenamente podrán prepararse de la mejor manera. Esta es mi reflexión acerca de este tema. Me pareció interesante el artículo para compartirlo con ustedes y a partir de aquí cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos y hasta una próxima ocasión.